Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle, soy Rosa Casals. Meta amenaza con cerrar sus servicios de Facebook e Instagram en la Unión Europea a causa de una sentencia judicial que le impide transferir datos de los usuarios europeos a su sede en Estados Unidos. Se trata de un fallo del Tribunal de Justicia Europeo de 2020 que ordenó a todas las tecnológicas fuera de la región que establecieran un nuevo sistema de transferencia de datos con mayores restricciones de privacidad. Ahora Meta, en su informe anual a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos, la SEC, dice que la sentencia es un problema para sus redes sociales y que puede comprometer el funcionamiento de Facebook e Instagram en los países de la Unión Europea. Pues vamos a ver qué hay detrás de esta amenaza. Una semana más desde Nueva York nos acompaña nuestra compañera Ana Nieto para analizar la actualidad financiera. Saludos y buen lunes, Ana. Cuéntanos, ¿por qué es un problema esta sentencia para Meta y sus negocios de Facebook e Instagram? Pues es un problema porque limita un ingrediente fundamental del negocio de publicidad de Facebook, Meta, que son los datos personalizados que permiten hacer la publicidad personalizada en la que basa el 97% del negocio. Pero el problema, como decías, no es nuevo, data del año 2020, de aquella sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impedía que siguiera adelante un convenio al que había llegado Washington con la Comisión Europea para facilitar esta transferencia de datos. El Tribunal consideró que no se protegía la privacidad de los usuarios lo suficiente y lo echó por tierra. Además, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que es donde tiene su sede Facebook, instó al fin de la transferencia de los datos. La orden no ha entrado en vigor, pero se espera que entre en vigor en los próximos meses y ahí es donde Facebook tiene los problemas, que no son problemas que sean solo de ellos, también los comparte con Google, por ejemplo, y ambas empresas están pendientes de un nuevo marco transatlántico de protección de datos. Ana, pero realmente, ¿cuán probable es que Meta cumpla con su amenaza y cierre las redes de Facebook e Instagram en Europa? Puede ser un farol. La verdad es que no es algo que le convenga. La Unión Europea es un mercado enorme y no se puede permitir no estar en él. Además, Facebook ya está perdiendo usuarios diarios. Por primera vez este año ha perdido usuarios diarios en todo el mundo. Y además tiene problemas con datos que no llegan por partes de otras compañías, que son Apple. O sea, no tiene un problema solo en la Unión Europea. El lenguaje que ha utilizado para decir cómo están las cosas a los reguladores de la bolsa en Estados Unidos hace ver que hay una especie de presión en la negociación de este nuevo marco transatlántico de protección de datos del que te comentaba antes. Y por otro lado, además, Facebook tiene la alternativa de resignarse y almacenar los datos en Europa, en sus servidores en Europa. Quizá pierdan la efectividad que tendrían en caso de estar con menos medidas de protección en Estados Unidos, pero los tendrían. Además, las protecciones a la privacidad de los usuarios se extienden por todo el mundo. India lo está empezando a pensar, está empezando a considerar más protecciones e incluso algunos otros estados de Estados Unidos lo están pensando. Muchísimas gracias, Ana, por este análisis desde Nueva York. A ti. El gigante asiático afianza sus vínculos comerciales con Latinoamérica. Este lunes, China y Ecuador suscribieron un memorando de entendimiento para alcanzar un tratado de libre comercio. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, espera que se concrete a finales de 2022. Y también China y Argentina estrecharon relaciones, firmaron el domingo un protocolo de acuerdo para la entrada del país sudamericano en la nueva ruta de la seda china, un megaproyecto de infraestructura mundial. Y desde Pekín, nuestro compañero Adrián Foncillas nos comentaba qué significado puede tener la incorporación de Argentina en la nueva ruta de la seda de China. Desconocemos aún cuáles serán los efectos económicos de la inclusión de Argentina en la nueva ruta de la seda, porque esta es más una filosofía o un eslogan que un plan con márgenes definidos. Algunos expertos sugieren que sencillamente las inversiones e infraestructuras ya aprobadas se pondrán en el saco de este plan. Otros expertos, sin embargo, creen que el canal de colaboración ahora se ensancha y que Argentina podrá recibir más proyectos. Falta tiempo, pues, para medir el impacto económico, pero ya tenemos claro cuál es el geoestratégico, porque supone la aproximación a China y rebaja la histórica dependencia con Estados Unidos. Para Pekín es un tremendo éxito diplomático que una de las principales economías del patio trasero estadounidense se haya sumado a la iniciativa estrella de su presidente, Xi Jinping. La firma llega en unos Juegos Olímpicos que habían sido boicoteados
por Washington. Además, la firma no solo importante para China por el peso económico y político de Argentina, sino también porque en estos momentos preside la CELAC, que es el órgano que gestiona las relaciones entre la región y China. Tras las elecciones del domingo está claro que Costa Rica definirá su futuro político en el balotaje y quien llegue a la presidencia tendrá que enfrentar retos económicos marcados por escándalos de corrupción, la crisis fiscal y la falta de empleos de calidad que ya eran anteriores a la pandemia de COVID. La emergencia mundial solo vino a profundizar estos desafíos. Desempleo, corrupción, aumento del costo de la vida. Cada vez más personas en Costa Rica sienten la crisis económica. Más del 14% está sin trabajo. Casi 1 de cada 4 vive ahora bajo el umbral de pobreza. Y la confianza en los políticos se ha desplomado tras numerosos escándalos de corrupción. Siento que los ticos en Costa Rica ya, en general, no creemos ya en lo que dicen. No por lo que digan, sino por sus actos. Todo lo que los demás partidos han hecho y deshecho, ya no creemos. Necesitamos actos contundentes que nos demuestren, que nos devuelvan la fe en que sí podemos confiar en alguien, que nos ayude a salir de donde estamos. Durante mucho tiempo, Costa Rica fue considerada un país modelo en el mundo. Hasta la pandemia, el ecoturismo de calidad generó recursos y empleos. Las empresas petroleras no tuvieron cabida. En cambio, el país apostó por las energías renovables y hoy suministra casi el 100% de su electricidad con energía verde. Esperan seguir por la misma senda y convertirse en un productor líder de hidrógeno verde. Segundo, porque tenemos una matriz eléctrica basada en 100% en fuentes renovables, con una capacidad instalada suficiente, ¿verdad?, para poder dedicar parte de esta energía a generar hidrógeno, ¿verdad?, sin afectar el acceso de las personas a la electricidad. Según las últimas estimaciones, la economía volvió a crecer un 4% el año pasado y en 2022 debería seguir en alza. Sin embargo, la reactivación aún no es suficiente para compensar los efectos de la pandemia. El 7 de febrero de 1967, hace ahora 60 años, entraba en vigencia la Orden Ejecutiva 3447, firmada por el entonces presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, que marcaría el destino de Cuba hasta nuestros días. Se trataba de un endurecimiento dramático de restricciones ya existentes al comercio entre ambos países y que fue endureciéndose con normativas posteriores. Todo ese conjunto de leyes dificultan en extremo las relaciones comerciales de Cuba con Estados Unidos y el resto del mundo. Las restricciones, ampliamente criticadas a nivel internacional, tuvieron una efímera relajación durante la presidencia de Barack Obama. Y para analizar estos 60 años de embargo nos acompaña Ted Henken, profesor asociado de la City University de Nueva York, especializado en temas cubanos y autor también de varios libros sobre la isla. Señor Henken, encantada de tenerlo con nosotros. Cuba atraviesa su peor crisis económica en 30 años, decimos, con una inflación galopante del 70% y escasez de alimentos y medicinas. ¿Es esta situación el resultado de esos 60 años de embargo económico? Bueno, yo diría que en parte. Yo creo que mayormente los problemas económicos de Cuba son resultado de su sistema centralizado de socialismo, un socialismo que no hay competición, que baja calidad, filas largas, y nada de eso es resultado del embargo, aunque el embargo, especialmente el endurecimiento del embargo bajo la administración Trump, sí agravió los problemas ya existentes en Cuba, sí. El objetivo del embargo era, en principio, propiciar un cambio de régimen en Cuba y esto no ha ocurrido. ¿Qué ha conseguido Estados Unidos en estas 6 décadas? Yo diría que Estados Unidos ha tenido éxito en aislarse a sí mismo y de tener realmente un efecto en Cuba, un efecto positivo. Y irónicamente le ha dado un pretexto de apoyar a Cuba, al gobierno cubano, cuando realmente hay muy poco para apoyar en Cuba en sentido político. Pero como ha sido víctima de esa política sin resultado y realmente sin sentido, que realmente afecta mucho más a las familias cubanas que al gobierno,
que ha sido realmente un fracaso. Señor Henken, el fin del embargo debe ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué el presidente Joe Biden, que tiene mayoría, no da ese paso? Bueno, política doméstica de Estados Unidos es la razón clara. Biden ganó la presidencia, pero ganó poco y perdió la Florida, el estado clave en las elecciones presidenciales. Entonces, él no hace ni un movimiento para aflojar o tratar de quitar el embargo porque él no quiere arriesgar un estado que realmente debe o tiene que ganar. Y hay muchos cubanos, venezolanos, nicaragüenses en la Florida que están mirando muy de cerca cualquier política que sería visto como un regalo al régimen comunista en Cuba. En la situación actual de crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos, ¿no debería Washington intentar acercarse a Cuba? Rusia, decía un miembro del Ministerio de Exteriores, decía que no descartaba un despliegue militar en la isla si el conflicto con Ucrania escalaba. Yo diría que sí, sería buena idea, pero políticamente es muy difícil porque tenemos que recordar que durante el año pasado, 2021, Cuba ha endurecido su represión contra su propio pueblo, encarcelando hasta niños que estaban protestando contra el gobierno. Entonces, Estados Unidos está en una posición muy difícil por la represión que está muy activa en Cuba hoy en día. Muchas gracias, Ted Henken, por analizar con nosotros estos 60 años de embargo. Y esto es todo en La Economía. Gracias por su atención y hasta la próxima.